Bienvenida, soy Marian Seda y esto es Cuidar sin apagarte, el podcast para la que siempre está para todos y está aprendiendo a estar bien para sí misma, porque yo también fui la que siempre estaba para todos. Es un día como cualquier otro. Hace un par de horas te estabas riendo con tu madre en un momento de lucidez. Acabas de terminar de cambiar a la pijama y justo cuando la estás acomodando en la cama, ella te aparta la mano, te da un golpe y te grita: «¡Suéltame! No te conozco, ladrona». Tú te quedas ahí, parada, sin poder moverte. Y no es el golpe lo que te duele, son las palabras. Después de todo lo que has hecho por ella, todas esas noches sin dormir, las citas médicas, los pañales, la comida que le das en la boca cuando ya ni eso puede hacer sola. ¿Así te ve? ¿Como alguien que le quiere hacer daño? Esto no me pasó a mí directamente. Mi experiencia fue un poco distinta. Pero he escuchado y leído tantas versiones de esta misma escena en grupo de cuidadoras que ya la reconozco de memoria. Y sé que si esto te ha pasado, ahora mismo puede que sientas algo parecido a la vergüenza. Esa vergüenza de sentir rabia hacia alguien que amas, que está enferma y que en el fondo sabes que no lo hizo a propósito. Pero sin embargo, eso no te quita el dolor. Si es la primera vez que me escuchas, soy Marian Seda. Soy consultora y mentora emocional para mujeres cuidadoras y fundadora de este espacio, Cuidar sin apagarte. Hoy tengo a alguien que lleva más de 10 años acompañando a quienes cuidan. Se llama Marcela Castañeda. Marcela es neuropsicóloga clínica, especialista en demencias y fundadora de Neurocare Cuidadores. Cuenta con más de 10 años de experiencia acompañando a personas con Alzheimer's y otras demencias, así como a sus familias y cuidadores. Su trabajo integra neuropsicología, rehabilitación cognitiva y educación para traducir la ciencia en herramientas prácticas que ayuden a las familias a comprender y afrontar los cambios cognitivos, emocionales y conductuales que aparecen a lo largo de la demencia. Es creadora de Cuídate Cuidando, un programa de acompañamiento y entrenamiento educativo para familias y cuidadoras, y está diseñado para comprender los diferentes tipos de demencias y sus fases, para que te puedas anticipar a esos síntomas y esos cambios que pueden aparecer, y que puedas aprender estrategias para su manejo cotidiano y prepararte progresivamente para las decisiones que surgen a medida que avanza la enfermedad, sin dejar de lado la salud emocional y el bienestar del cuidador. Marcela también es autora de la guía práctica para el manejo de la demencia en casa, donde también reúne estrategias de comunicación, manejo de cambios conductuales, actividades de la vida diaria, seguridad, estimulación cognitiva y autocuidado del cuidador. Su misión es que ninguna familia tenga que enfrentar la demencia desde la incertidumbre, sino con conocimiento, preparación y acompañamiento para cuidar con ciencia y corazón. Marcela, bienvenida. Qué alegría tenerte hoy aquí conmigo. Marian, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder como aportar un poquitico en esta causa que también nos está uniendo en este momento. Entonces, pues muy agradecida por tu invitación. Gracias, Marcela. Yo también estoy muy contenta de que estés aquí. De verdad que esto lo digo en cada uno de los podcasts, cada vez que tengo un invitado, me alegra mucho el poder seguir contactando con profesionales de la salud que estén abiertos a compartir su conocimiento, su sabiduría y sus experiencias, porque como bien digo, pues todo viene de una experiencia, ¿vale? Así que, Marcela, antes de entrar al tema de hoy, me gustaría que me contaras un poquito de cómo llegaste a acompañar a cuidadores y a especializarte en la neuropsicología aplicada a la demencia. ¿Esto fue una elección o llegaste ahí por otro camino? Esto fue una elección profesional.
Mi acercamiento a la demencia empieza desde que empiezo a estudiar psicología. Yo estudié pues en Colombia psicología y en Colombia pues tú estudias y escoges como un enfoque en los últimos años y en el último año decidí enfocarme en demencias. Hice mis prácticas en el Instituto Nacional de Demencias de Colombia. Desde ahí empecé a acercarme a los cuidadores. Allí organizaba talleres para cuidadores. Ahí no tenía todo el conocimiento, pero empecé a identificar como las diferentes demencias y que detrás de cada persona con demencia había un cuidador. Acabé mis prácticas y decidí empezar a hacer una especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y una maestría en neuropsicología clínica. Estos títulos me permitieron como realizar o aplicar pruebas de diagnóstico, aplicar pruebas neuropsicológicas y trabajar con un equipo interdisciplinario para diagnósticos y en esta maestría también mi enfoque fue siempre las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo las demencias. Entonces, digamos que ahí empezó un poco más el acercamiento más profundo a la demencia con las pruebas y el diagnóstico y los procesos también de rehabilitación cognitiva. Entonces puedo decir que estaba intentando como comprender qué ocurre cuando un cerebro que durante como décadas sostuvo como una identidad, recuerdos, autonomía, qué pasa cuando empieza a instaurarse una enfermedad neurodegenerativa. Estaba yo en el proceso de diagnóstico, aplicando todas las pruebas para llegar a un diagnóstico, ya sea de deterioro cognitivo leve, demencia por Alzheimer, demencia por enfermedad de cuerpos de Lewis, con un equipo interdisciplinario. Trabajé por años en un hospital universitario, me dediqué mucho a trabajar, como dije, los procesos de diagnóstico, porque no son fáciles los procesos de diagnóstico. Y trabajé con la junta médica de este hospital y de clínica de memoria para llegar a estos diagnósticos. Allí trabajé con neurólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales y geriatras para poder llegar a esos diagnósticos porque requerimos un equipo interdisciplinario para reconocer pues los diversos síntomas y como la perspectiva de cada uno de que, del acercamiento de qué diagnóstico es. Pero pues muy pronto entendí que la demencia no solo puede estudiarse solamente como desde el diagnóstico, desde las pruebas cognitivas o como desde las resonancias magnéticas, porque resulta que esta enfermedad ocurre dentro de una familia. No es solamente la persona que tiene demencia, sino hay un cambio a nivel familiar. Y cuando una persona recibe como este diagnóstico, digamos que el sistema familiar también entra como en un proceso como de adaptación y cambio. Entonces, lo que terminó como de definir en mi trabajo fue observar que muchas familias llevaban sabiendo como o aprendían lo que nosotros le decíamos que era el diagnóstico, como que tiene deterioro cognitivo, pero no sabían qué hacer un martes a las 7 de la noche cuando la mamá empezaba a decir, por ejemplo, lo que tú mencionabas al inicio, tú me robaste, o cuando el esposo decía, usted no es mi esposa, o cuando la persona se negaba a bañarse, cuando preguntaba lo mismo 20 veces. Entonces ahí entendí que había como de pronto una brecha enorme entre explicar o dar un diagnóstico, que es lo que, digamos que detrás del escritorio nosotros enseñamos con nuestras pruebas cognitivas y aprender a vivir o a convivir con los diferentes cambios que pasan en las diferentes fases de la demencia. Por eso como que mi trabajo de diagnóstico se fue desplazando hacia un punto, digamos que o entre neuropsicología, comportamiento, funcionalidad y funcionalidad para la familia y la salud como emocional del cuidador, porque podemos comprender, digamos, qué área del cerebro está deteriorándose y aún así dejar a una hija completamente sola frente a una crisis en casa, que es totalmente diferente. Entonces, mi intención es precisamente ahí traducir lo que sabemos que pasa acá en el cerebro en decisiones concretas que reduzcan de alguna manera este sufrimiento, como que esa es como otra cosa como que yo aprendí como muy rápido, es que no podemos hablar de calidad de vida de una persona con demencia ignorando como también como a la persona o la calidad de vida de la persona que cuida. Cuando el cuidador está como exhausto, cuando vive como hipervigilante, frustrado solo, esto disminuye como la capacidad de responder frente al cuidado de la persona, no porque sea una mala persona, sino porque también el sistema nervioso de la persona que está cuidando también está sometido a un estrés constante debido a esos diferentes cambios que está pasando la persona. Por eso como que para mí el tratamiento
siempre tiene como digamos que los dos protagonistas grandes, que son la persona que lastimosamente está padeciendo demencia y quien lo acompaña, y su núcleo familiar, también lo podemos nombrar de alguna manera. Vale. Sí, es muy cierto lo que comentas. El mantener la calidad de vida no solo para el cuidador, sino para el que cuida es muy importante. Y en muchas ocasiones, y esto pues por experiencia propia, es más el deterioro hacia el cuidador por la cantidad de carga que tiene hacia el mismo, que a la persona que recibe el cuidado. Y esto no es por quitar mérito, porque la persona que recibe el cuidado, pues claro, en su condición, en su situación, lo cual es una demencia, pues es muy difícil. Pero cuando el cuidador está en un punto, y sobre todo si solamente hay un cuidador, que usualmente es lo que pasa en la mayoría de los casos, desafortunadamente, hay un desbalance, hay una descompensación muy grande en muchas ocasiones. Así que con esto quería preguntarte, ¿hubo algún caso, alguna familia en particular que te haya hecho ver ese cuidado de una manera que tú no esperabas? ¿Hubo un caso en el particular que tú dijeras, wow, hay que hacer algo más aquí? Yo creo que más que atribuirlo a un solo caso, yo creo que es como la repetición de la repetición de las mismas situaciones en diferentes familias. Como que las mismas, como bueno, pasaba mucho que yo daba el diagnóstico y al año me decían, pero usted no nos explicó que iba a pasar esto y usted no nos indicó que tenía que haber una persona ahí al frente de ella. Usted nos dijo es Alzheimer, iba a pasar por unos cambios, pero usted no nos dijo cómo manejar el Alzheimer. Usted no nos dijo que mi papá podía ser agresivo. Entonces, por ejemplo, recuerdo que me decía, por ejemplo, doctora, es que mi mamá se convirtió en otra persona y todo lo que le hago a ella le molesta, me acusa, me grita y después yo termino gritándola también. Entonces, como ese ciclo, esa repetición de como de lo que sucedía en las diferentes familias es lo que me guió a empezar a trabajar como más adentro de la familia y obviamente el diagnóstico es la fase más importante. El diagnóstico de sí no nos va a permitir entrar en la familia y en el núcleo familiar y en las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, digamos, en esos casos, digamos, es que recuerdo sí una paciente cuando me decía eso, que es que mi mamá es otra persona y cuando empezamos a analizar lo que ocurría, descubrimos, digamos, algo muy diferente a una mamá agresiva. Habían unos episodios que aparecían sobre como el final del día, cuando estaba cansada, cuando había ruido en la casa y la hija intentaba ayudarla como con varias cosas a la vez. Entonces, la mamá no comprendía completamente lo que estaba sucediendo y vivía como una invasión, como que no comprendía todo lo que estaba sucediendo. Entonces, la resistencia de la persona, la interpretación que hacía la hija era como una interpretación de rechazo. Entonces, una se asustaba y la otra se sentía como herida. Una elevaba la voz y la otra todavía la elevaba un poquito más. Eso se iba creando como un círculo. Eso me permitió transmitirles a ellas esto como que una de las cosas más importantes es que la conducta es como la parte visible de algo que muchas veces nosotros no estamos viendo, una necesidad que nosotros llamamos necesidades encubiertas de la persona. A veces como que el comportamiento, podemos llamarlo como las conductas que nosotros vemos, son como el lenguaje, la forma en que la persona está transmitiendo algo. En esos casos puede haber un dolor, cansancio, miedo, confusión de que estoy perdiendo mi autonomía, o están mandando, exceso de ruido, exceso de falta de estimulación, una tarea demasiado difícil. Llamémoslo así como una necesidad que la persona debido a su deterioro cognitivo ya no puede explicar con palabras. Entonces la única manera y el único medio que le queda es transmitirlo a través de una conducta. Es decir, yo ya no puedo decir me duele exactamente acá y empiezo a hacer ciertos comportamientos. Mm. Cuando las familias dejan de preguntar, ¿cómo hago para que deje de hacer eso? ¿O cómo hago para que me deje de hacer a mí eso? Y empezamos a preguntarnos qué está intentando comunicarme con ese comportamiento, entonces cambia completamente la visión y la percepción del cuidador.
El objetivo deja de ser como controlar a la persona y pasa de comprender qué necesita un cerebro que está deteriorándose. Eso es como lo que empecé a ver como esas repeticiones y es la manera en la que he venido trabajando más con los cuidadores. Esas son las situaciones que más se presentan, como los cambios, la agresividad, el desagradecimiento. Y como que el cambio va cuando ya empezamos a decir como qué me está intentando comunicar y no me lo tomo como por qué me haces esto a mí, sino qué es lo que está. Obviamente, yo sé que esto suena como muy fácil, como yo lo Ujú. estoy diciendo y que me van a decir a mí mucho, pero es muy bonito lo que usted dice ahí, pero es más difícil practicarlo. Digamos que nosotros podemos aprender a manejar estas emociones. El cerebro que está deteriorado, que tiene una atrofia, es difícil que vaya a lograr como rellenar, digamos, de alguna manera esa parte que ya, esa parte estructural del cerebro. Entonces, la oportunidad de cambio va a ser para que las crisis no aumenten, va a ser de nosotros. Claro. Que podrías decir que cuando, cuando llegan a consulta a ti, que llegan estas cuidadoras ya que están al límite, Ujú. eh, el tema que más se repite, dirías que es esto, los cambios de humor, la agresividad, el comportamiento y cómo poder lidiar en el día a día con estas situaciones. Digamos que cuando hablamos del límite que me estás diciendo, digamos que sí, los patrones que están como más frecuentes es que las personas son los cuidadores. Hay una falta de psicoeducación a nivel global frente a la enfermedad. Entonces, generalmente las personas solamente piensan que es cambios de memoria y no entienden que se van a afectar otros procesos cognitivos. Nosotros tenemos el lenguaje, las funciones ejecutivas, la concentración, la memoria, la conducta también. Digamos que a nivel que progresa la memoria, todos estos procesos se van a ir alterando. El patrón, digamos que más se repite es que están intentando interpretar con las reglas de una relación sana, como un comportamiento que está producido en un cerebro de una persona que está enferma. Entonces, cuando escuchan esas palabrotas que salen, porque salen Mm, palabrotas de, ay, eres lo peor, pero ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué te tienes que ir por qué tienes que venir a mi casa? O no estoy en mi casa y déjeme ir a mi casa. El cerebro de las personas, de los cuidadores, como decía, como hay una falta de educación frente a los síntomas, responde exactamente como si esas palabras vinieran de una persona plenamente capaz de comprender, capaz de regularse emocionalmente, capaz de analizar o anticipar el impacto de las palabras de lo que le está diciendo al otro. Y lastimosamente, digamos que en nuestra parte de frontal, nosotros tenemos la cognición social, que ahí va la empatía, ahí va la capacidad de analizar el impacto que tienen como mis palabras, de analizar, de inhibir mi comportamiento. Esa parte está deteriorada. En unas demencias se deteriora más rápido que en otras, pero en otras demencias el procesamiento no es el mismo igual. Entonces la persona puede causar, digamos que sale la palabra y no mide el impacto de lo que va a causar, cuál es el impacto de sus emociones, cómo se infiltra nosotros llamamos. Que a veces uno va a decir algo y uno piensa antes de decir la palabra porque sabe que en ciertos contextos no es apropiado. Para las personas con demencia y sobre todo en los procesos y en las fases moderadas o avanzadas, la persona pierde este filtro. Sale como salió, como lo pensó, como nosotros decimos. Y entonces aquí aparece como una atribución muy peligrosa que las personas podemos hacer, que como es que lo hace a propósito. Él sabe perfectamente lo que hace, es que me está manipulando, quiere hacerme daño. Y desde esa interpretación es muy probable que si a ti te dicen esas palabras una persona con la cual tú tienes una relación, es muy probable que tú trates de corregir, es muy probable que tú trates de confrontar, es muy probable que exijas como una disculpa, que exijas o intentes demostrar que tú tienes la razón y que la otra persona no debería comportarse así. Pero el problema, como mencionaba, es que en este momento la persona con demencia no dispone de los recursos cognitivos para procesar como con ese razonamiento que yo le estoy exigiendo. Cuanto más intenta convencer que yo tengo la razón y que debería como respetarme y ser agradecido y no tratarme mal, más aumentamos la demanda cognitiva y es más fácil que aumentemos o escalemos el conflicto. Esto generalmente también va a pasar con una persona que no tiene demencia. Si tú entras en un conflicto y
y empiezas como a exigir y a identificar por qué tienes la razón, generalmente va a haber un conflicto. Pero la otra persona pues tiene su razonamiento cognitivo. Pero con una persona con demencia no tienes este razonamiento como para decir, sí, como que estuvo mal. Y más si le aumentamos como el proceso de memoria, que no tiene como esa consolidación de momentos. Eso sucede mucho. Y lo otro es como que hay un patrón, digamos, como que es el duelo por el que está procesando la persona o el cuidador, el duelo en vida. Eh, Los cuidadores generalmente piensan que están reaccionando al insulto como de hoy, pero también muchas veces están reaccionando a meses o años de pérdidas, como digamos que nosotros llamamos pérdidas acumuladas. Porque perdieron conversaciones, porque perdieron proyectos con lo que iban a tener con esta persona, perdieron esa reciprocidad emocional de la que hablábamos, de agradecimiento, ese reconocimiento que a veces los papás podían hacer o los esposos podían hacer, la intimidad que tenían, el rol que tenían antes ya no es de hija. Ahora tienen que convertirse como en supervisores, en administradores, en enfermeros, en acompañantes, en mediadores. A veces también una frase como que aparentemente pequeñita puede abrir una herida como muy enorme porque empieza a tocar como esas heridas que tenemos, todo lo que se ha venido perdiendo. La realidad es que durante el cuidado pasamos por un proceso complejo de identidad, diría yo, en cierto modo, porque no solamente se pierde la identidad de la persona que tú estás cuidando, porque pues ya no está ahí, ya esa persona no es la persona que era antes, y la tuya, porque igualmente hay muchas cosas que se dejan de lado a la hora de comenzar a cuidar a alguien, ya sea tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, o si eres un profesional, pues a un grupo de personas, ¿verdad? Y es un proceso que cada cual igualmente puede vivir de una forma distinta, y esto estábamos hablando en otro podcast hace poco. Pero ciertamente de las emociones que yo puedo decir que he visto y que viví también en mi propia experiencia, es eso, la rabia, esa culpa también. Hay una culpa muy grande que cae ahí y se ve dentro de ese mismo duelo que vivimos constantemente como cuidadores, porque pues muchas veces extrañamos a la persona que era antes, pero igualmente extrañamos la vida que teníamos antes, porque no digo que es el escenario para todos, pero puedo decir que es un gran porcentaje de los cuidadores que necesita cambiar su vida, su entorno completamente por esta situación, por el hecho de que necesitan cuidar a esta persona y sobre todo en casos pues como los que estamos hablando ahora de demencia, porque son personas que en un punto llegan a ser completamente dependientes de otra, no se van a poder valer por sí mismos. Y en la medida en que eso vaya en progreso, cada vez más es la ayuda que ellos necesitan de nosotros. Y cuando se añade el elemento que bien compartes y yo introduje al principio del podcast, de la agresividad, ahí es que todo se complica más, porque entonces entra esa emoción externa de esa persona hacia nosotros y nuestra propia misma hacia esa persona, no siendo consciente muchas veces de lo que pasa. Y para eso es que me gusta que tengamos esta conversación, porque aquí es que entras tú como profesional. Y sí está muy bien el compartir esa educación sobre esas etapas que se vive en la demencia, porque pues, ciertamente hay unas etapas que no son lineales para nada, porque y No. sobre todo en el Alzheimer son etapas que constantemente estás saltando entre una y otra, pero ciertamente igual son etapas que nosotros vivimos, y cuando ya estamos en un momento, y lo digo, aquí sí lo digo desde mi experiencia, porque yo llegué a un punto en el que ya me quemé, ya mi cansancio era demasiado. No porque no tuviera la ayuda, porque en su momento la tuve, hay unos momentos que fue mucho más limitada, pero hay otros que puedo decir que la tuve, pero es que la carga, y yo diría que no es tanto, bueno, en mi caso, puedo decir no tanto física, pero sí mucho emocional,
porque esa persona también, como todo, es un reflejo y está despertando en nosotros esos duelos Ajá. no resueltos, esas heridas internas que nosotros también estamos viendo. Claro, es como En, estar cansado mentalmente, más físicamente, proyectos, no sé, en los casos de las parejas, digamos, pasa mucho que veo de esas mujeres también que con sus esposos o sus esposas como nuestra vejez, lo que teníamos planeado para nuestra vejez y llegar como a reconstruir ahora lo que yo tenía con mi pareja y ahora cómo lo reconstruyo sola si esto era mi proyecto de vida, cómo cambió mi proyecto de vida que yo había dicho con esta persona que ya lo teníamos 40 años pensando y ahora cómo lo cambio. Esos patrones son como muy, muy emocionales. El hecho de también a lo que aparece por dentro como ese cansancio como de, bueno, si yo realmente lo amo, ¿por qué no le tengo paciencia? Si, si yo realmente amo a mi marido, amo a mi mamá, ¿por qué lo voy a ir a dejar a un centro día? Estas como que esas reglas internas también como que hacen lo que tú decías, como que el cansancio mental sea mucho más grande, incluso cuando tienes respiro, porque tu mente, respiro me refiero a que lo dejas de pronto en un centro día o tienes un terapeuta que te ayuda de pronto o durante el día está alguien, pero tu mente, tú puedes ir a hacer tus actividades, pero la mente está acá, porque siempre está como la culpa de nadie lo va a cuidar como yo. Si me tomo un espacio para mí, esto es lo peor. No tengo derecho como a sonreír o a tener espacios de alegría porque estoy siendo egoísta. Si mi papá está enfermo, yo porque me estoy disfrutando acá, contenta como son esos sentimientos de culpa. Y el cerebro necesita también emociones positivas. Y eso no me hace un mal cuidador. Pueden coexistir, como yo lo llamo, puede coexistir amor, puede coexistir duelo, esas emociones coexisten, pero nosotros mismos las cortamos. Nosotros mismos decimos como, no, yo no puedo hacer esto. Nosotros mismos a veces nos encargamos de aislarnos. Hay un patrón también que el cuidador se siente muy solo, ¿no? De que lo abandonan, pero a veces el mismo cuidador rechaza como las invitaciones a salir, porque dice como, no puedo dejar a mi papá con alguien. aquí sí quiero comentar porque no solamente me pasa a mí, he escuchado ya de otros cuidadores el mismo tipo de experiencias, pero aquí quiero pues igual aportar un poco de la mía. Yo recuerdo en esos momentos que tenía la oportunidad de tener a algún amigo o una persona que viniera un par de horas simplemente a quedarse con ella para que yo pudiera tener ese respiro. Yo recuerdo que yo no hacía más que salir de mi casa y salíamos ese día, quizás mi esposo y yo con el nene un ratito, aunque fuera a comer a algún restaurante o a llevar al niño a algún lugar de juegos. Y llegábamos y era todo el tiempo pensando en que ya necesitábamos regresar para ver cómo ella estaba, para ver qué estaba pasando. Es ese momento en el que, por más que tú quieras estar en el presente, viviendo una experiencia distinta y teniendo ese respiro para ti, tu mente no está ahí. Tu mente sigue en que tiene que volver a casa, en que cuando llegue necesito darle las medicinas, en que si la persona no le dio comida o no le dio algo, pues yo necesito llegar a cubrir esa necesidad. ¿Vale? No despegan, no confían Eso. en otra persona y de ahí es como me decía la cuidadora que tengo, mi papá está en un centro de memoria en el día, pero yo me siento igual de cansada. Entonces es como que por más que, digamos que físicamente no esté haciendo como el trabajo, su mente sí está haciendo todo el día el trabajo. De ahí viene como toda esa sobrecarga y que se va como acumulando. Y acá hay algo importante, y no sé si te pasó en algún momento, digamos, cuando alguien vive permanentemente como por encima de sus capacidades emocionales y sus capacidades, o mantiene como alerta todo el tiempo, como con constante preocupación y con estrés, digamos, la capacidad, digamos, de tolerar ciertos comportamientos también va a disminuir. Y no solamente con la persona que tiene demencia, sino con su núcleo más cercano. Digamos, en el caso, no sé si te pasaba de pronto con tu esposo, que yo también he tenido casos que me dicen que la relación con sus esposos o con sus hijos empiezan a deteriorarse también porque empiezan a descargar todas sus emociones en frente al círculo más cercano.
empiezan a ser más irritables, a tener menos espacios con sus parejas y obviamente esto va debilitando como la relación en ciertos momentos. Yo te podría decir que me ha pasado, pero cuando más me pasó es cuando, que ahí fue que yo digo, pues que ese fue mi breaking point. En aquel momento yo estaba eh, terminando de pasar el tratamiento de mi hijo pequeño, del cuidado de mi madre, y también tenía a mi padre vivo en ese momento que también lo estaba cuidando. Tenía que cuidar a mi hijo porque se enfermó. Tuvo una enfermedad también ah, bastante difícil, tuvo cáncer, que tuve que pasar por ese proceso en el que yo estaba en el hospital con mi hijo, en su tratamiento, pero también estaba conectada a mi mamá, que la tenía en el centro de día, que sabía que la necesitaba ir a buscarla, que estaba con mi papá, que también estaba en el centro, y los tenía a ellos dos, ok, pensando, ellos estarán bien, y a la vez tratando a mi hija, más todas las demás situaciones de vida que se presentan, porque también soy madre de otra hija mayor, más también estaba mi esposo, o sea, la carga para mí en ese momento se volvió muy pesada, y hubo un momento en el que, así mismo se lo comenté a mi marido, y le dije, yo necesito tomarme un descanso. En aquel momento surgió la oportunidad de que yo pudiera poner a mi mamá con mi papá en el mismo centro a tiempo completo, porque la realidad es que ya yo me sentía que me iba a desbordar. Y lo empecé a notar en mis emociones. Claro. Ya no estaba comenzando a reaccionar de la misma forma que solía hacerlo. Por lo cual yo dije, no, si yo no la puedo cuidar, porque sé que no voy a dar lo mejor de mí. Y era situación tras situación que seguían sumándose cosas en el día a día que yo decía, no, necesito respirar. Sí, porque se puede, Luego de eso, pues que tú puedes pude tener ese tiempo. hablar Ujú. despacio. Tú puedes saber todas las técnicas de regulación emocional y tú puedes saber cómo comunicarte y saber, pero después de todo eso que tú me estás contando, como un día acá con mi papá, otro día con mi mamá, noches sin dormir, cuidando a tu hija, la regulación emocional no consiste solamente en saber cómo hacer, sino tener como fisiológicamente la capacidad de respuesta y la Ujú. capacidad emocional para poderlo como hacer. Yo creo que eso fue lo que te sucedió. Claro, luego pues yo la pude poner en ese centro y ya luego pues ella en un momento pues ya regresó conmigo y de ahí ya sí, yo la tuve a ella pues 7/24 por un tiempo. Y no tuve problemas en principio igual en sostener todo eso porque ya me sentía que estaba en capacidad de hacerlo. Ahora, cuando ya entramos, y esto lo digo porque no solamente lo viví con mi mamá, yo también tuve la oportunidad de ver a mi abuelo cuando era joven, también padeció de Alzheimer's. El tú verlos en ese estado en el que ya el deterioro es muy grande. Por más que tú quieras igual, yo hacía mis técnicas de regulación, hacía mis meditación, hacía todo, pero llegaba a un punto en el que igual me agotaba, Mm. me agotaba. Que me identifico con cada uno de esos cuidadores que están ahí, que están escuchándonos en estos momentos, porque sé lo que es pasar por todo eso y sentir que no hay salida, sentir que no hay forma de ver hacia adelante y encontrar una forma de tú respirar, ¿vale? A veces sucede. Y por eso es que es importante y mencionar que necesitamos buscar esa ayuda, necesitamos ir a nuestros profesionales de la salud, necesitamos conseguir a esa persona, a una amiga, un vecino, alguien que nos pueda ayudar y que nos pueda sostener también a nosotros. Claro, Porque sin esa ayuda, si no nos abrimos a tener esa ayuda, es muy difícil. es complejo y es que, no sé, que hay algo que siempre que les digo y que es difícil también llegar a ese punto. Si ustedes son los cuidadores principales, digamos que la base, porque es una base, la base del cuidado van a ser ellos. Y si ustedes no están bien emocionalmente, tampoco, porque ellos dicen, no, es que yo tengo que hacer todo por mi papá, tengo que hacer todo porque mi papá sacrificó todo por mí toda la vida y yo tengo que retribuirlos a mi mamá o mi marido. Pero el gran sacrificio, digamos, si ustedes, digamos que los cuidadores si están haciendo todo esto por amor, el gran o importantes pasos que tienen que hacer es cuidarse primero para poder ofrecer un buen cuidado a la persona que ama. Entonces, tenemos que
el buen cuidado, digamos que yo lo pondría en sostenibilidad. ¿Qué tan apropiado es la calidad de cuidado que yo puedo ofrecer a la persona? Si yo estoy bien, porque muchos de los cuidadores terminan incluso más enfermos que los pacientes que tienen demencia por otros factores, por ansiedad, por depresión, por estrés, porque están tratando también de adaptarse económicamente, porque esto también afecta la economía de la familia en muchas ocasiones. Entonces, esta adaptación genera un estrés y todos estos factores pueden ser factores que pueden o factores de alerta para enfermedades cardiovasculares. Entonces, no un gran porcentaje, pero sí hay muchos que han tenido enfermedades vasculares y mueren mucho antes que la persona con demencia. Y por ende, pues dejan solo a la persona por la cual estaban sacrificando tanto. Entonces, como que es un llamado a buscar como ese espacio. Sé que la palabra autocuidado a veces suena como mucho y siempre lo digo como autocuidado para las personas significa que tengo que hacer otra tarea más de las miles de tareas que yo estoy poniendo al día o estoy haciendo al día con mi paciente o con mi familiar, pero autocuidado a veces también es simplemente dedicarme 5 minutos o despejar mi mente 5 minutos y en muchas veces ni siquiera las personas sacan un minuto del día para despejar la mente porque su mente está ahí, en la demencia, en los medicamentos, en las citas, en la alimentación, en los quehaceres, pero nunca se salen de ahí. Y cuando la mente no se sale de ahí, pues eso es lo que genera como esta sobrecarga. Sí. Y con esto, cuéntame de esa pausa de un segundo de la que hablamos antes de grabar. ¿Qué pasa exactamente en esos primeros instantes cuando el familiar reacciona con agresividad? ¿Qué le pides tú a esa cuidadora o ese cuidador que haga distinto cuando surja ese momento? Una de las situaciones que más me comento es la agresividad. En las consultas privadas, en los grupos, en los comentarios en Instagram, si ves, es que mi papá es Ujú. agresivo, es que mi papá es desagradecido. Digamos que la mirada siempre va a ser como, es que lo está haciendo intencionalmente. Él sabe lo que está haciendo porque él se acuerda perfectamente de todo y él, porque hay muchas personas que se acuerdan de todo el pasado y los cuidadores asumen que entonces lo está haciendo intencionalmente. Digamos que el primer paso es entender que hay un cambio estructural en el cerebro, que es un proceso neurodegenerativo y por ende el cerebro como que va a ir destruyendo o alterando ciertas funciones de regulación de la persona con demencia, alterando como los circuitos de regulación emocional y el circuito de cognición social, el circuito de la empatía. Empezar a cambiar la mirada del comportamiento de lo que la persona está haciendo en cuanto a la agresividad. Digamos que lo primero que yo sugeriría es parar como ese impulso automático que nosotros como seres humanos tenemos cuando alguien nos dice algo, como frenar, identificar cuando, no sé, la mamá me dijo como, ay, tú me robaste las cosas. La respuesta automática que yo voy a hacer es, pero ¿cómo puedes decir eso después de todo lo que yo hago por ti? Pero, ¿cómo eres así? ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a robar? Tú siempre con lo mismo. Es como que siempre nuestra respuesta va a ser como de agresividad. Entonces, la pausa, digamos que yo digo la pausa es como que no responder inmediatamente al contenido o a la que la persona me está acusando. En ese momento es ese segundo y hacer como un segundo de soltar el aire lentamente, una respiración como eso es de un segundo nomás, no requiere nada más. No necesitamos como una técnica respiratoria, sino simplemente un segundo pienso y en la mitad de como esas crisis, como que esa exhalación lenta, como que le va a ayudar al cerebro a recordar como un recordatorio corporal de que lo está haciendo intencional en verdad. Como que lo voy a pensar como esto es una enfermedad, como que no tengo por qué ganarle a la enfermedad. Cuando dejamos de ver como a la persona en sus reacciones que no son intencionales y empezamos a ver que esas respuestas son producidas por una enfermedad neurodegenerativa, entonces ahí creo que ya va a cambiar, en ese solo segundo va a cambiar la perspectiva. Con mi respiración y con mi cambio de pregunta que me estoy haciendo, ¿lo está haciendo intencional? ¿Tengo que ganarle o razonar con una enfermedad neurodegenerativa? Primero como regularnos nosotros emocionalmente y después solucionar lo que está pasando externamente.
Esa frase para el cuidador va a evitar que el cerebro convierta o visualice esa escena en una batalla moral y empiece a verlo con más ciencia y con más neurología. Y también con esa pausa miro otros factores, si está en riesgo la persona, estoy en riesgo yo, si hay golpes, objetos, cuál va a ser como la manera de que esto no se escale, si aumento la distancia, si me retiro, qué respuesta voy a ofrecer en el momento. Pero la primera es entender que puedo yo manejar esta situación. Si una palabra que yo digo va a aumentar lo que la persona está o va a generar ese conflicto. Ya después de eso, mirar, retirar como cosas peligrosas dependiendo del estado de la persona. Y en lugar de responder a esa acusación que yo sé que es fuerte emocionalmente, no responder desde la emoción, sino de pronto, no sé si me dice lo del dinero, como entiendo que debe ser muy angustiante para ti, como que no encuentras el dinero, quieres que te ayude a buscarlo, pero no responder a la acusación. Déjame mirar. O si está siendo conmigo la acusación y si yo estoy siendo el centro como que le está generando esa reacción, me puedo retirar también por unos momentos y volver cuando la persona también ya tenga como sus niveles un poco más regulados. Es decir, como que no entrar en el conflicto en el momento para disminuir como la carga emocional de dos cerebros, uno que tiene deterioro cognitivo y el mío también, que está como defensa. Cuando hablamos de que le digo que le voy a ayudar en ese momento, estoy validando que la persona está viviendo, porque puede que la persona esté viviendo esa experiencia. Por ejemplo, en el caso de que lo roban, la persona puede vivir esa experiencia de yo dejé mi dinero en un lugar seguro, aunque para nosotros no sea su realidad, pero esa es la sensación, que ella dejó un objeto y no está ahí, y que la primera persona que vio que está ahí es el cuidador. Esa es su realidad. Lo que vamos a hacer es validar, entiendo que debe ser angustiante para ti que tus cosas no estén ahí. Permíteme, te ayudo o déjame, lo buscamos juntos. Yo no le estoy negando la experiencia emocional que está viviendo la persona porque para esta persona es real, pero no significa que estamos confirmando tampoco la idea falsa. Simplemente estamos validando la situación. Significa reconocer el sentimiento real en vez de confrontar. Esa sería como una estrategia y digamos que en ese momento menos palabras, menos preguntas, menos estimulación para la persona y esto va a hacer que se reduzca la crisis. Y si ya no logré hacer esa pausa y ya reaccioné mal, no me pude controlar, ¿qué puedo hacer después? Dependiendo lo que esté sucediendo en el momento, hay unas técnicas que se llaman, yo le llamo la técnica de las 4 Rs, que es reasegurar, significa prestar nuestra sensación de seguridad, digamos, o significa como prestar temporalmente nuestra sensación de seguridad a una persona, como que el cerebro está interpretando lo que yo estoy haciendo como una amenaza. No es decir como 20 veces como cálmate, porque esa es nuestra primera cálmate, cálmate, porque no te calmas. Entonces, a veces el cálmate suele comunicar como que esa persona está haciendo algo mal. Reasegurar es transmitir como mediante mi rostro. Ya después no hicimos la pausa, pero yo creo que después de unos minutos también nosotros nos damos cuenta y tenemos en algún momento, en otra situación, en un conflicto, nosotros tenemos que empezar a regularnos emocionalmente, ir disminuyendo. Entonces, cuando ya miramos nuestro entorno, entonces es como transmitirle con nuestra voz y nuestro rostro, nuestra distancia, nuestras palabras como no estás solo, yo estoy aquí, estás a salvo, yo me voy a quedar contigo, vamos a hacerlo juntos, pero yo ya me retiré un rato también. Digamos que en ese momento, si no hay nadie más en la sala o en el lugar, ya me retiré un rato, se supone que ahí la persona va a disminuir, porque ya deja de ver, digamos, nosotros llamamos el estímulo que le está causando como la crisis. Entonces, me retiro por un rato, tomo mi respiro por unos 5 minutos, le digo, dame un segundo, no tengo que decirle, tengo que calmarme porque no te quiero ver, sino, dame un segundo, voy a ir al baño un momento a tomar agua, voy a coger agua, dame un segundito, espérame acá, ya vuelvo para que sigamos. Va a cambiar totalmente la escena, así yo continúo escalando como la conversación a eso. Y después de esto vamos a redirigir como la atención de la persona. Redirigir no significa como engañar ni distraer como de manera infantil a la persona, sino significa que insistir
sobre insistir o confrontar sobre un circuito cognitivo que, como que está bloqueado, probablemente va a aumentar la frustración. Si la persona insiste como que tú me lo hiciste, entrar en una discusión como cuando dicen, quiero ir a buscar a mi mamá, entrar como en una discusión como de tiempo o cronológica, digamos, que tu mamá ya murió hace 30 años, que esta casa no es la suya, que yo no te robé, que cómo se te ocurre, puede producir, digamos, en los casos de las muertes, puede producir un duelo completamente nuevo, porque la persona, esta noticia parece que la hubiera recibido nuevamente. Redirigir sería poder hablar de la persona un poco, cuéntame un poquito acerca de tu mamá, que yo no la conocía, qué hacía ella. Y mientras vamos dialogando de esto, ¿qué tal te parece si vamos a tomar algo? Es redirigir y llevar su cerebro a otro punto en ese momento. Entonces, la redirección funciona mejor cuando se conecta con la necesidad emocional que tiene la persona en ese momento. En ese momento, la necesidad emocional, digamos, cuando pierde un objeto, es más una necesidad de seguridad. Siempre como hablamos, que hay debajo en ciertas conductas que la persona está manifestando. Si busca de pronto a su mamá, literalmente, como te dije, está buscando como pertenencia de pronto, sentirse como seguro. También podemos redirigir a través de las actividades que a la persona le interesan, las actividades como música, de pronto como una fotografía también, una tarea sencilla, cambiar de habitación, salir por unos momentos al jardín. Cada caso es diferente, pero yo creo que cada persona conoce al familiar o lo va conociendo en este proceso y va identificando con lo que le interesa. Vale, sí, ciertamente el desviar el tema y cambiarlo ayuda mucho a alivianar la situación y Ujú, a bajar la energía de la persona para que se sienta, porque eso también surge porque hay una inseguridad que surge en esa persona muchas veces y al no sentirse seguro, pues busca hacia afuera, ¿verdad? Cómo alivianar posiblemente el dolor que siente adentro. Así que, Marcela, si pudieras dejarle una sola cosa a todas las cuidadoras que nos escuchan hoy, ¿qué sería? es súper fácil, como suenan mis palabras, pero llevarlo a la vida real es complicado, pero no tenemos que hacerlo todo tampoco de un momento a otro, sino puede ser un proceso gradual y sé que esto les va a ayudar muchísimo, es no responder a las palabras, no ver los comportamientos de la persona como intencionales, no responder a las palabras, sino identificar, empezar a identificar primero la emoción y la necesidad y lo que la persona me está tratando de decir con su lenguaje. Por ejemplo, si escucha de pronto te odio, puede como entrenarse en sí misma para no contestar automáticamente, como en dejar ese, suena fuerte, pero sé que el te odio va a doler mucho, pero dejar de ver que mi papá no me está diciendo te odio, sino es un cerebro que está con una atrofia el que me está respondiendo de esa manera. Y no dejar esa necesidad de esperar automáticamente como estoy agradecida por ti, porque muchas veces ellos no tienen esa capacidad pues, de decir como estoy agradecido de todo lo que haces por mí. Ujú. Entonces, nosotros, cuando esa persona nos dice el te odio, entonces lo primero que está acá es después de todo lo que hago por él, me está tratando de esta manera. Entonces, entrenar como dejar de contestar automáticamente y sé que va a haber un cambio gigante cuando tú dejas de, porque el conflicto, para que haya un conflicto se necesitan dos personas en cualquier contexto. Pero en este caso, este conflicto, estamos, el conflicto mío y el conflicto no frente a la persona, sino a una enfermedad neurodegenerativa, a un cerebro que no tiene la capacidad de regulación emocional. Empezar a cambiar como esa perspectiva y empezar qué me está tratando de decir con ese comportamiento, qué necesidad y no tomarlo como encontramos. Lo primero, la pausa y preguntarnos, ¿hay miedo? Hay frustración, hay dolor, hay cansancio, hay hambre, hay demandas. ¿Y qué hay en mí, en mi respuesta también? En empezar a mirar cómo estoy respondiendo. Estoy respondiendo desde mi cansancio, desde mi agotamiento, desde mi duelo. ¿Cómo estoy respondiendo yo? Ese sería como uno de los puntos para que empiecen a haber cambios. Sé que no es fácil,
suena fácil, pero llevarlo a la vida real es un poco complicado, pero de a poquitos, si lo todas estas, digamos, situaciones de regulación emocional son entrenables. Si empezamos a practicarlas de a poquito, diariamente, va a haber un cambio significativo, va a haber una disminución, digamos, de los conflictos. Y Marcela, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más de tu trabajo? Bueno, pueden encontrarme pues en la página, en Instagram, en Neurocare Cuidadores, también pues está la página web, en Facebook también estoy. Y ahí comparto videos, comparto guías también de manejo de estrategias, herramientas prácticas y recursos para que las personas tengan diariamente. Pues muchas gracias, Marcela, de verdad. Hoy hablamos de algo que pocas veces se nombra con esta claridad, que es la agresividad de quien cuidamos, que no es un juicio sobre nosotros y que aprender a regularnos nosotros es muchas veces lo único que sí está en nuestras manos, Exacto. que puede ayudar a comenzar ese cambio. Así que antes de despedirme, quiero contarte algo, cuidadora. Yo meses preparando un programa para acompañar a cuidadoras como tú a Ajá. sanar las raíces de todo esto, no solo a sobrevivir el día a día, sino a encontrar tu camino de regreso a ti. Se llama Sanando las raíces del cuidado. Todavía no está abierto, pero sí la lista de espera. Y si quieres ser de las primeras personas en saber cuándo abre, el link va a estar en la descripción de este episodio. Y recuerda, esta semana, la pausa de un segundo, aunque sea una sola vez que la practiques, ya cuenta. Hasta el próximo episodio y mientras tanto, cuídate también a ti. Gracias por acompañarme hoy. Si algo de lo que escuchaste te resonó, compártelo con alguien que también lo necesite. A veces, el mayor regalo que le puedes hacer a otra cuidadora es hacerle saber que no estás sola. Recuerda, puedes seguir cuidando a quien amas sin desconectarte a ti misma en el proceso. Te espero en el próximo episodio. Y mientras tanto, cuídate también a ti.